Bienvenido y bienvenida a Polvo y Miseria. Esta tarde, aquí, lluviosa, estamos por la gracia con Luis. ¿Cómo estás, amado? Pues gracias, Jesús, bien contento de poder estar en una jebruta extra tiempo. Así es, sobre todo cuando hoy puede ser el día de la partida, no nada más para los que por la gracia reconocemos esto, sino también para los que no reconocen esto y no tienen en sus planes morirse. Sí, definitivamente, pues como decía Pablo en la carta de Timoteo, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Así es, eso lo dijo el buen Pablo, no el falso Pablo. Entonces, vamos a hablar hoy de Kabbalah. Cábala. Unos le dicen Kabbalah, otros Cábala, no importa. ¿Qué es la Cábala? Muchos y muchas están literalmente fascinados con esta doctrina que es más bien de cuño esotérico, ocultista. Por ahí va la cosa. Y lo primero que tenemos que decir es que la Cábala no es de procedencia divina. Primeramente, pues tenemos que hablar de la Cábala judía, porque fue en el judaísmo donde se dio la Cábala, aunque hay una Cábala también llamada cristiana o Cábala cristiana. Entonces, hoy en día está en auge, en boga, esto de la Cábala, porque son parte de las doctrinas atractivas de Satanás. Sin embargo, no necesitamos una explicación esotérica de la creación, porque para eso vino el Mesías, para revelarnos todas las cosas. Entonces aquí lo que queremos hablar es si realmente la Cábala es de Dios, si puede llevar a Dios, si puede llevar al amor, a la humildad, a la esperanza, a todo el fruto del Espíritu Santo, o es más bien una doctrina de cuño satánico y por eso la gran aceptación que tiene. Sí, bueno, pues hay varias cosas que están escondidas en estos temas. Principalmente porque tiene que ver con algunas cosas que no son muy comunes hablarlas, como los significados de los números, de los colores, la intervención de los ángeles, la perspectiva muy marcada acerca de un conocimiento que le hablan ya más como más estelar, como que todo se encuentra más definido en el movimiento de cómo se mueven las cosas en el mundo del espacio. Entonces, en ese aspecto, pues sí raya un poco de como que dejar un poco la esfera de esta tierra para centrarse en cosas que tienen que ver más con un mundo espiritual, pero pues como usted lo acaba de marcar, como con una tendencia un poco más paralela, más que sobre la línea de lo que es la sana doctrina. Sí, eso es lo importante. Y también hay que decir que hay contradicciones en cuanto a la autoría de ciertos libros que componen la Cábala, entre ellos el Zohar. Bueno, pues acerca de este libro, el Zohar, hay contradicciones en cuanto a la autoría. Por un lado, los mecubalim o cabalistas, vamos a decir ortodoxos, atribuyen la autoría de este libro a Simón Bar Yochai y a su hijo Eleazar o Rab Eleazar. Sin embargo, estudiosos de la Cábala, como por ejemplo Gershom Scholem, encontró que más bien el Zohar se le atribuye a un tal Moisés de León que vivió en España, en Iberia, por ahí del siglo XII o XIII. Entonces, una contradicción así no es poca cosa. Pero al margen de esto, vamos a decir, si realmente fuera de Simón Bar Yochai, como lo atribuyen los ortodoxos al Zohar, porque la Cábala la componen varios libros, no solamente el Zohar, también está el Sefer HaYetzirah, o el libro de la creación, que se le atribuye a Adam HaRishon, a Adán. Entonces, aquí el punto para mí es si esta doctrina lleva a Dios, y definitivamente digo yo, no puede llevar a Dios. Yo he tenido relación con algunos cabalistas, en su propia opinión, desde luego, en Israel, en Jerusalén, y puedo decirte que nunca encontré a un solo cabalista lleno de amor, lleno de humildad, lleno de paciencia, lleno de esperanza. No vi eso. Vi engreimiento, vi aislamiento, vi soberbia y locura, mucha locura. Sí, el tema quizá es porque en las partes más como más ortodoxas o más que cuidan más el tema,
procuran de que solamente se guarde entre lo que son los rabinos de alto rango, como que muy con un perfil o muy experimentado o muy especial en cuanto a su forma de vivir. Porque, por ejemplo, para ellos es todo un escándalo saber que el movimiento esotérico da cursos público abierto o información de esa manera. O sea, para ellos es como un movimiento en el que se debe de ser más íntimo, más selecto, solo para iluminación, le llaman ellos, de ciertas personas. Hay, por ejemplo, un cierto prestigio que se puede perder para cuando alguien es descubierto que es cabalista. Por ejemplo, hay un testimonio de un rabino muy conocido. Este rabino, pues se decía que era muy respetado en Israel, y en una ocasión en su biografía él dejó una carta escrita en la que él decía que él había tenido una revelación, un encuentro con el Mesías, y él le había planteado que en el libro de Ageo, Haggai, en la Biblia estaba escrito que Jesús es el Mesías, pero cuando le fue revelada la forma en la que estaba codificado el número, pues él dejó una carta escrita que se abriera hasta 2 años después. Pues muy egoísta de su parte, sé a quién te refieres, prefiero no mencionar el nombre porque bueno, aquí hay esta cuestión que acabas de mencionar. La cábala pretende ser para unos cuantos, o sea, es elitista. De hecho, los rabinos, en su propia opinión, no enseñan cábala porque es doctrina profunda, esotérica, no está apta para todo público, sino que según ellos, muchos de ellos dicen que la cábala se tiene que estudiar a partir de los 40 años, no antes, y eso es real. Ahora, este aspecto de la numerología, la gematria, todo esto crea fanatismo y no lleva a la sana doctrina, es imposible, porque la cábala pues sí habla del Mesías, pero no habla de Yeshua, y Yeshua es el Mesías, entonces pues es un peligro, es un verdadero peligro. Yo quiero dejar en claro que esta breve cápsula no pretende ser un estudio de lo que es la cábala, simplemente el punto es si la cábala, judía o cristiana, o como quieras, te lleva a Dios o no. Ese es mi punto. No te lleva a Dios, te va a llevar a un mundo imaginario, por no decir satánico. Sí, en gran parte sí, porque la mayoría, por ejemplo, de cosas que tienen que ver incluso con el nombre de Dios y cosas así se encuentran en este tipo de libros con este tipo de corte. Ahora, por ejemplo, una cosa interesante de esto es pues la mezcolanza, el sincretismo que se ha hecho de esta doctrina, porque, por ejemplo, para la Kabbalah judía está muy inclinado el asunto de tener al frente a alguien que se nombra con el nombre de Hilcías, como que es alguien, como un espíritu con voz sonante que va al frente. Sin embargo, cuando se revuelve el asunto con la Kabbalah, con corte aparentemente llamado cristianismo, pues empiezan a decir lo que son los niveles de interpretación de 4 niveles para estudiar las escrituras. Entonces, pues como que de repente todo el mundo busca empezar a darle un enfoque, una profundidad, y en esa profundidad a veces se puede uno alejar de la verdad. Por ejemplo, muy interesante en la carta de Tito, como Pablo decía, pues cuídate mucho de las genealogías interminables y de temas así que buscan de alguna manera tener como que mucha preeminencia, mucha profundidad, y luego al rato lo que es la salvación, el Salvador, el amor, pues ya se dejó de tocar. Ese es el punto. La doctrina de lo alto es amor, es Yeshua, es la cruz. No hay nada de eso en la Cábala, no hay nada de eso en las Sefirot. Y si quieres llegar al Keter, que es la parte más arriba de la columna, pues tendrás que recibir al Mesías en tu alma, si quieres conocer al santo de Israel. Y bueno, pues aguas con la cábala y las huecas sutilezas, aguas con todo tipo de esoterismo. Muchos han abierto esas puertas y han quedado como loquitos. Sí, esos son 3 puntos a tocar. Por ejemplo, hablando del Keter, ellos hablan mucho de las 2 columnas, que la columna de la derecha, la de la izquierda. Y también hay una columna central. Entonces, no va por ahí, no te dejes convencer, no te dejes atraer. Parece que viene de Dios,
pero no proviene de Dios porque no lleva el amor, no lleva la humildad, no lleva el perdón, lleva al lado contrario. Entonces, bueno, pues... Sí, y sobre todo también una cosa que es mencionada ahí es a veces la perspectiva que se le da al Mesías. Por ejemplo, hay una controversia muy interesante de Génesis 49 en donde la profecía que dio Jacob es de que de la tribu de Judá vendría Silo. Y sin embargo ellos dicen que ese es un Mesías diferente, que en el cielo hay varios leones y que no es Yeshua. Entonces, pues ahí sí se vuelve de repente un tema ambiguo, tratar de ver que solamente hay un solo Mesías Salvador y varias interpretaciones ponen a diferentes personajes, pues de ahí ya está la mano satánica ahí revolviendo las cosas. Así es. Sí, ya sabemos que pues los judíos, el pueblo judío muy amado, pues tiene un velo y por eso están en confusión, al grado de que dicen que hay dos Mesías, uno hijo de David, otro hijo de José, y al rato van a inventar que hay otro Mesías. He oído toda clase de doctrinas acerca del Mesías ridículas, y muchas de ellas provienen de la Cábala. He oído que el Mesías es aire, es viento. Bueno, Yeshua es el Mesías, si quieres tú comprobarlo, pues ve con él y él te lo va a revelar. Sí, definitivamente sí. En el caso, por ejemplo, ya tocándolo desde ese punto de vista, eso es como entrar en doctrinas animistas, ver que encontrar como que la divinidad está en los puntos de la naturaleza y eso pues no es como tal encontrar al Creador. Como dijo Pablo en Romanos 1, han dado culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces pues es interesante ver que hay puntos en los que de lo que no hay que moverse es Yeshua, es el Mesías profetizado en el Antiguo Pacto, y en el Nuevo Pacto pues evidentemente eso del velo que tiene el pueblo está en 2 de Corintios 3. Entonces es un velo que hay que hacer a un lado para poder ver claro, porque pues tantas tradiciones que han albergado que Kabbalah, Zohar, Talmud, todos ellos empiezan a desvirtuar lo que es la presencia y la persona de Yeshua. Entonces de repente viene un Yeshua ben Yosef, un Yeshua ben David, y todo se empieza a mover de lo que es fijo, de lo que es sólido, de lo que es la verdad. Y además sencillo, porque Dios se revela en simplicidad. Entonces, pues esto es lo que tenemos hoy, aguas con la Cábala, aguas con el Talmud, aunque no es parte de la Cábala, pues para los judíos es de inspiración divina, para mí no lo es, sé de lo que hablo, por la gracia de Dios, porque vengo de ese mundo. Y pues esto es mucho más sencillo, reconoce tus culpas, deja de creerte bueno, justo y santo y ve con Yeshua, pero no al cristianismo. A eso pásate de largo porque el cristianismo es, como todas las religiones, un negocio de Satanás. Manipulación de almas, control de almas, y pues no va por ahí. Yeshua no vino a hacer el cristianismo, vino a hacer una iglesia conformada de Yehudim y de gentiles. Y ahora, pues los que forman parte de esa iglesia ya no son ni judíos ni gentiles. Así es el pueblo redimido. Por eso dice en la carta de Colosenses, derribó la pared intermedia de separación en Efesios, y de ambos pueblos hizo uno, conformando la paz. Shalom. Shalom. Por último decir que claro, si lees la Cábala, pues obviamente vas a encontrar algunas verdades, ¿verdad? Porque no todo lo que dice ahí es mentira, pero un libro que dice la media verdad, pues te dice una mentira. Y si quieres leer un libro secular que te va a ayudar a entender un poco mejor, te recomiendo Historia del Misticismo Judío. El autor es Gershom Scholem. Y si quieres leer la mejor traducción de Cábala, de Zohar, parte de la Cábala que hay, es una traducción que hizo un argentino llamado León Dujovne. Lo puedes buscar en YouTube, Cábala, León Dujovne. Es la mejor traducción, pero te digo, el libro es satánico. Sí, entonces pues nada mejor que los dos pactos. Y ya fue dado el Tanaj, pero el Tanaj hablaba de sombra y figura de las profecías de aquel que había de venir, lo cual quedó bien claro en Deuteronomio 18, del 18 al 19. Entonces ese es el profeta que había de venir, que es más que un profeta, está en la transfiguración, el cumplimiento. Moisés de un lado, Elías del otro, y en medio Yeshua HaMashiach. Y Pedro queriendo hacer enramadas. Sí, confundiendo las cosas, pensando que era fiesta de Sukkot. Así es. Gracias a Yeshua por tu preciosa vida, amado.
Y bueno, pues ya lo oíste, no tienes que ir a Sfat. Sfat es la tierra de los cabalistas en Israel, porque ahí está muy bonito, pero ahí no hay nada. Sí, no, más bien mejor hay que ir a la cruz, pero no la de madera, sino en un sentido espiritual, el evangelio para el arrepentimiento y perdón de pecados. Polvo y miseria. .com